minutos. Vamos a conversar en los siguientes minutos con, el comentario económico, con Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad de Lima. Bueno, queremos saber cuál es el impacto de la crisis social y política en la economía peruana, la proyección para este año y, por supuesto, también siempre teniendo en consideración el factor humano, familias vulnerables que están siendo afectadas e incluso también con todo lo que ya hemos informado en los últimos días. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Bienvenido a RPP. Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente es un año complicado. Lo primero que habría que mencionar es la pena, la tristeza por el fallecimiento de peruanos, más de 40 peruanos, pero si vamos directamente a la parte económica, el problema podría profundizarse sobre todo en los sectores más vulnerables, debido a una disminución del ritmo de la economía mundial y debido a que internamente el tema político y social va a afectar la economía, ya daremos algunas cifras, y por lo tanto esto implica también no resolver al ritmo que nos gustaría el tema de la pobreza y el tema del empleo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la proyección en todo caso, al menos para el primer trimestre, con toda esta situación? O sea, el país, estamos prácticamente todos los primeros días de enero paralizados. Sí, a ver, primero hay que tomar en cuenta que la economía mundial va a tener una caída, una disminución del ritmo y probablemente recesión en Europa y un estancamiento en Estados Unidos. ¿Y eso por qué es importante? Porque afecta uno de los principales segmentos de crecimiento, que son nuestras exportaciones, lo que vendemos al exterior. Hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, los precios se van a mantener a un nivel relativamente interesante. Pero si vamos ya al mercado interno, vamos a la economía peruana, sobre todo en la región sur, en Cusco, en Puno, en Arequipa en menor medida, se va a sentir y ya se están sintiendo los efectos de esta crisis social. Una disminución del ritmo de crecimiento de toda la economía peruana, probablemente de estimados de 3, entre 2,5 y 3 a estimados de 2 a 2,5, con sectores muy afectados como la agroindustria, por problemas logísticos, ICA, etcétera. El turismo, solo en Cusco se estima una pérdida de 60 millones de dólares al mes y en todo el país de aproximadamente 100 millones de dólares al mes. Prácticamente se han cancelado más del 90% de las reservas para turismo en el sur del Perú. En Puno tenemos el problema de la Fiesta de la Candelaria, probablemente la principal actividad turística durante el año, probablemente va a ser cancelada o se va a ver afectada. Y acá hay un efecto inmediato, es decir, no hay turistas, cierran hoteles, pérdida de empleo, los proveedores, alimentos, restaurantes, etcétera, pero hay un efecto que no necesariamente lo medimos, que es el tema confianza. Si alguien había planificado sus vacaciones con 3 meses o 6 meses y tiene que cambiarlas, no necesariamente va a recomendar al Perú. Entonces hay que hacer todo un trabajo. Indudablemente lo fundamental es dialogar, llegar a acuerdos, generar paz social y conversar, pero sí hay efectos que ya se están sintiendo. Otra actividad que se ve afectada de manera importante es el transporte. El transporte público, según los asociados a gremios de transporte, se calcula 30 millones de soles de pérdida en lo inmediato. Por no hablar de la minería, donde no solamente se ha dejado de invertir, y eso tiene un efecto multiplicador impresionante a nivel país, sino además hay un tema de restricción en las exportaciones. Y otra vez, al igual que en agroindustria y en turismo, eso genera un efecto de largo plazo, ¿no? Uh-huh. Y Pedro, el ministro de Economía, el propio Premier han anunciado la entrega de bonos y demás. ¿Cuánto o qué involucra esta entrega de bonos en la economía nacional? A ver, la entrega de bonos es una medida de emergencia y necesaria. Ante bonos, los que se entregan a raíz de la crisis, y también subsidios como Pensión 65. Pensión 65 es necesario porque hay pobreza en la tercera edad. Pero la idea es entregarlos, compensarlos en el corto plazo, pero generar una senda y pensar en el largo plazo. Yo creo que es importante la entrega de bonos, pero también es importante este programa Punche Perú, que lo que pretende precisamente es generar factores de crecimiento en regiones muy afectadas. La pobreza. Si bien la pobreza disminuyó de más del 50% antes de inicios de este siglo a 20% en el 2019, a raíz de la pandemia subió hasta 30%. Y ojo, pobreza en el Perú es el que
gana menos de 400 soles al mes. O sea, realmente es un nivel bastante ajustado. Ahora, ¿por qué es importante? Porque la pobreza, si bien disminuyó de 30 a 25, el 2021, probablemente el 2022 se ha estancado y esta situación puede generar que se vuelva a incrementar. Recordemos que si bien hay un 25% de pobres, hay un segmento de población vulnerable que ante cualquier disminución del crecimiento, menor demanda, de mano de obra, etcétera, pasa nuevamente de una clase media emergente a pobreza. Y otro factor fundamental, que es probablemente uno de los grandes retos del país, es el tema de la informalidad. Todos los indicadores de informalidad, con algunas excepciones, muestran que si uno está en el mundo informal, gana menos que en el mundo formal. Entonces hay todo un reto y se requiere, repito nuevamente, conversar, dialogar, más allá de temas y de diferencias ideológicas, políticas, de reclamos necesarios. Por un lado, evitar las muertes, que es lo peor, es lo más triste y complicado, pero más allá de eso hay que construir un largo plazo y eso significa expectativas económicas. La inversión privada de 1.8 que estimaba el Banco Central, ahora lo han bajado a 1% de crecimiento. Entonces, realmente hay mucho por hacer y el efecto es significativo. En la inversión pública, Pedro, ¿cuáles son los proyectos, digamos, que se deben proyectar? Se anunció algunos, Chavimochic, el tema también de Majes Siguas en el sur, incluso el Premier Alberto Tarola en su presentación en el Congreso mencionó el gasoducto al sur, pero sabemos que está judicializado y hay problemas. ¿Qué proyectos se pueden impulsar desde la inversión pública? Claro, siempre y cuando dependiendo de que haya una solución al conflicto, porque si no todo sigue paralizado, ¿no? Totalmente de acuerdo. Primero, solucionar el conflicto. Y de ahí, esos dos proyectos comentados son fundamentales. La agroindustria es uno de los sectores más dinámicos y más exitosos de la economía peruana en los últimos 20 años. Hay más o menos 200 países en el mundo, exportamos a 150 países. Uno puede ir a un mercado en Francia, en España, en Gran Bretaña y va a ver fruta peruana. Y exportar fruta no es un tema simple, es un tema complicado, hay toda una lógica. Entonces, expandir la frontera agrícola en la zona de Chavimochic, en el norte y en Majes Siguas va a generar todo un efecto multiplicador para el país. Y ahí habría que empezar a trabajar también en exportaciones agrícolas en la sierra peruana. Algo se ha hecho, pero todavía muy tímidamente. Se ha generado una infraestructura. Recordemos además que nuestra situación portuaria debería mejorar significativamente. Es inversión privada, es verdad, o público-privada, pero en el caso del Callao hay una expansión del muelle sur y también cuando se finalice el muelle al norte de Lima, ¿no? Entonces, es fundamental pensar en esos proyectos. Por otro lado, hay pequeños proyectos que hay que terminar. Voy a poner ejemplos. Si uno recorre las ciudades de Perú, Arequipa, Cusco, Lima, Trujillo, etcétera, hay pequeñas obras que el Estado puede, en un acuerdo con los municipios, terminarlas. Obras que van a resolver un ejemplo muy simple. Cuando uno va por la Costa Verde, en Lima, es una autopista, pero con un obstáculo en San Miguel porque no se terminó de hacer un puente. Eso genera problemas de productividad, de pérdida de tiempo. Y es algo que se puede resolver rápidamente y genera productividad. Igual en Arequipa, todo el proyecto en Arequipa de algún sistema de transporte masivo, que es un sistema que ya tiene años conversándose, hay que hacerlo. ¿Por qué no evitar que ciudades como Arequipa, Cusco, Trujillo y otras enfrenten los problemas que hoy Lima tiene cuando ya es bastante complicado resolver los problemas de tránsito? Y eso se puede hacer, pero otra vez, conversar, dialogar, acuerdos entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Y quizás otro proyecto importante, y probablemente sería necesario llegar a un acuerdo con algún organismo internacional, terminar todos los hospitales. La cantidad de hospitales que se empezaron y no se terminaron, en Piura, en Huancayo, en Tumbes, en Amazonas, etcétera, es impresionante y se requiere terminar los hospitales. Problemas, San Miguel, en Ayacucho, el hospital está prácticamente terminado, yo diría, y hay temas de capital humano. También eso implica no solamente la infraestructura física, sino contratar a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal necesario. Se puede avanzar, pero hay que dialogar. Muy bien, Pedro, muchas gracias por compartir tu análisis económico con los oyentes de RDP esta mañana. Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias. Buen fin de semana. Pedro Grados Smith, director de la carrera de Economía de la Universidad